Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este día lindo más que nos regala. Gracias al Señor estamos vivos, sanos, contentos, en paz con Dios y con nosotros mismos. Un saludo especial para cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo esta mañana y les invito a que iniciemos el estudio de la cuarta lección del segundo nivel de discipulado de la Iglesia de Dios. El segundo nivel de discipulado de la Iglesia de Dios y la lección número 4, que su tema es cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Es una interrogante que todos podemos hacerlo diariamente. Y gracias a Dios que contamos con la presencia, con la colaboración del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, que nos bendice y que nos ilumina y que nos guía para que conozcamos la voluntad de Dios. Quiero invitarles a que leamos la palabra en Proverbios, capítulo 3 y el verso 5 al 7. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Este es el almacén bíblico que tenemos como base para esta lección, cómo conocer la voluntad de Dios. Fíate de Jehová, o sea, confía en Jehová. Deposita tus acciones, deposita tu vida en las manos de Dios y Él hará. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que muchas veces fracasamos porque hacemos lo que nosotros queremos, sin consultar si esta será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios, si está de acuerdo Dios con nosotros, con lo que hacemos o no. Por eso el cristiano debe de tomar en cuenta mucho la oración antes de hacer un viaje, antes de hacer un negocio, antes de hacer un trato, antes de tomar una decisión. Es necesario ir al altar de Dios a decirle: Señor, si es su voluntad, permite que yo haga esto, y si no, pues cancélalo en el nombre del Señor. Eso es lo que entendemos, hermano, por conocer la voluntad de Dios. Una pequeña introducción. Versículo para memorizar en esta mañana, hermano, está en Romanos capítulo 12 y el verso 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando uno se apoya en su propia opinión, cuando nacen los intereses carnales en nuestra vida, o los caprichos, o los deseos, la vanagloria de los ojos, hermanos, nos vamos sobre nuestra voluntad. Pero por eso dice la palabra: haced morir lo terrenal en vosotros, bendito sea Dios para siempre, y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esperamos que el Espíritu Santo de Dios cambie la dirección de nuestra mente, nos ayude a tomar las decisiones correctas. También tenemos la verdad central que dice así: la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Escuche, hermano, ¿por qué tener miedo de abandonarnos en los brazos del Señor? Si dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces en la necedad nuestra, o en el momento de la confusión, uno dice: ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me pasó esto? Mire, hay que esperar. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, cualquier cosa puede venir. Pero lo que sí creemos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El objetivo general de esta lección es
que conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Qué difícil poder conocer lo que Dios quiere para nosotros. En lo humano, difícil e imposible. Pero dentro del Señor, buscando de Dios y sometiéndonos a Él, Dios nos iluminará la voluntad de Dios para nuestras vidas. Los objetivos específicos de esta lección son 3. El número 1, mostrar las maneras de conocer la voluntad de Dios. Muchas formas que pueden haber para que conozcamos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Número 2, identificar las diferentes maneras de saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y número 3, enumerar los beneficios de vivir bajo la voluntad de Dios. Oiga, qué bonito, hermano. 1, conocer la voluntad de Dios. 2, identificar las maneras de cómo conocer la voluntad de Dios. Y número 3, enumerar los beneficios que tiene la persona cuando vive bajo la voluntad de Dios. Qué lindo, qué interesante es. Por eso dice la palabra, no olvides ninguno de los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Usted y yo hemos sido bendecidos más de alguna vez, prosperados, y que no se nos olvide los favores que Dios nos ha hecho. Alguna vez nos levantó de una cama, alguna vez nos libertó de una enfermedad, de alguna esclavitud, de alguna dificultad grande, que solo Dios pudo hacerlo. Que no se nos olvide, el camino que hemos caminado puede revelarnos el futuro si estamos reconociendo los favores del Todopoderoso Dios. Y el bosquejo general de esta lección tiene 3 puntos. Número 1, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Yo creo que leyendo la palabra y sometiéndolos a la administración del Espíritu Santo, podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 2, ¿cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? A veces nosotros somos resultadistas. Todo lo que salió bien es que era la voluntad de Dios. El negocio ganamos bastante, es que era la voluntad de Dios. Pero si en alguno perdimos, es que no era la voluntad de Dios. Y yo creo que aún en las pérdidas, aún en los golpes, en los achaques y en las dificultades de la vida, también puede estar reflejada la voluntad de Dios. Porque para detenernos a nosotros en nuestra necedad que somos, de los necios que somos, para detenernos de un viaje, el Señor tendrá que darnos una cama, que arruinarnos el carro para detenernos. Porque de lo contrario, neciamente nosotros nos vamos a ir. De esa manera, aún en las dificultades, puede estar reflejada la voluntad del Señor. Y número 3, beneficios de vivir bajo la voluntad de Dios. Qué lindo, hermano, reconocer que esto no es en vano. Trabajar con Dios y para Dios es la mejor ganancia de la vida, hermano. Si usted se interesa en lo de Dios, créalo que Dios se interesará en lo suyo, hermano. Si estamos viviendo la voluntad de Dios, Él hará las cosas, hermano. Esta es la introducción de la lección número 4 del segundo nivel de discipulado de la Iglesia de Dios. Le invito a que lo escuche, hermano, que razone, y mañana continuaremos ya con el primer punto de esta lección, que es cómo conocer la voluntad de Dios ya en sí explicadamente. Quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga, Señor, toda la persona que oye esta palabra. Úngela, Señor, que el Espíritu Santo ilumine sus mentes, guíe sus vidas, Señor, hasta llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Revélanos, Señor, exhórtanos, muéstranos, háblanos en la forma que tú quieras y para hacernos entender si estamos en tu voluntad o no lo estamos.
Queremos hacer tu voluntad y el Espíritu Santo estará de acuerdo para iluminar nuestra mente. Bendiga tú a la persona que oye esta palabra esta mañana. Que la unción del Espíritu Santo caiga sobre su vida y nos abra nuestro entendimiento para saber si estamos viviendo en su voluntad o no. Y llámanos al orden, Señor, porque la victoria y la gran victoria de nuestra vida es vivir dentro de la voluntad del Todopoderoso Dios. Amén. La paz de Dios con todos, que el Señor les bendiga. Amén.